Comenzamos hoy cerrando nuestra tercera semana, semana 3 del trimestre. ¿Semana 4? Sí. Yo no sé ni dónde yo. Bueno, estamos a 3, eso sí, 3 de marzo del 2023 en física biológica. Hace rato estaba en física biológica. En biomatemáticas. 2. Aquí dibujé 2 sistemas cartesianos donde formalmente tendríamos en las horizontales, en el eje horizontal o de las abscisas a la variable independiente x y en el eje vertical a las coordenadas o variable dependiente y. Son 2 sistemas cartesianos x, y. ¿Dónde debemos esperar que y sea una función o un valor, un número, una cantidad que depende de la cantidad de x? Hoy nos vamos a referir en particular a aquellas cantidades y que dependen de funciones a las que llamamos funciones trigonométricas o las que sirven para conocer triángulos, por ejemplo, o ángulos en general. No solamente triángulos, cualquier ángulo, cualquier cruce de líneas pueden ser rectas, podrían no ser rectas, pero en cada cruce de líneas o de líneas vamos a tener la formación de un ángulo. De hecho, aquí lo que tenemos son 4 ángulos. Un ángulo por arriba, otro ángulo por abajo, uno a la derecha y otro a la izquierda. Nunca más salió ese baile. Tampoco, mejor la hago al monje y ni siquiera budista. De entrada tengo bastante cabello todavía. Bien, entonces, ¿cuáles son? Las funciones trigonométricas se describen fundamentalmente a partir del estudio del triángulo rectángulo. Y del estudio del triángulo rectángulo se desprenden 6 funciones trigonométricas básicas, de las cuales 3 podemos considerarlas como las indispensables, las fundamentales. La primera de ellas es la función seno del ángulo, que es el valor del ángulo es la cantidad, en este caso. En el caso de las funciones trigonométricas, la cantidad independiente. La magnitud, lo que tenemos aquí es la magnitud de un ángulo. Puede ser pequeño o puede ser grande, la distancia o separación del cruce de las líneas que se cruzan. Y del análisis de los triángulos rectángulos sale entonces la función seno, la representamos ahora con las 3 primeras letras, sen, S-E-N. Comentario o breve cultural, en textos en inglés que son muy comunes que los consultemos, la seno se pronuncia sine, se escribe cine con S, no confundir cuando vamos a ver las películas. Ese es el teatro. Y se escribe con I, latino. Entonces, sine, S-I-N-E, lo abrevian como S-I-N. Eso por si consultan algún texto en inglés, donde vean S-I-N es la función seno. Y representamos, aunque no, tradicionalmente en trigonometría y en geometría y en el estudio de triángulos rectángulos, los ángulos los representamos con símbolos que tomamos del alfabeto griego, es decir, con letras griegas. Es común que usemos, por ejemplo, pueden ser las primeras letras del alfabeto griego: alfa, beta, gamma, delta, eta, teta. ¿Cuáles son esas? Aquí pongamos alfa, beta, gamma, delta. Creo que eta es así, no me acuerdo exactamente. Eta, teta.
Y es muy común que usemos esta sexta letra del alfabeto griego como símbolo para el número del ángulo. En este caso no lo vamos a hacer. Vamos a usar nuestras tradicionales variables dependientes e independientes cartesianas x y y. Entonces digamos que el número del ángulo es el número que está variando, del valor del ángulo depende del valor de y. Entonces representamos el ángulo como x. Esta sería una representación alfanumérica de la función, de una función trigonométrica. Si graficamos esta función, le damos valores a x, le damos valores a y, debemos recordar cómo medimos los ángulos, con qué cantidades o incluso con cuáles unidades de esas cantidades. Normalmente usamos uno de dos tipos de números. Pueden ser grados o pueden ser radianes. No importa cuál sea la forma en la que medimos los ángulos, ese valor lo podemos poner en el x. Solo recordemos siempre que lo vamos a hacer qué tipo de unidad de medición de ángulos estamos usando, sobre todo cuando vamos a usar para hacer los cálculos correspondientes instrumentos mecánicos, eléctricos o electrónicos como calculadoras. En el caso de las calculadoras electrónicas debemos siempre fijarnos si está el dispositivo configurado para realizar los cálculos o cómputos en unidades de grados o en unidades de radianes. Porque si no tenemos cuidado en eso, el valor que obtengamos para y puede ser falso, puede estar errado. Entonces es algo que siempre debemos verificar. ¿Qué tiene la calculadora? Que desafortunadamente casi siempre está con un letrerito chiquito y perdido en la pantalla, cualquiera que ésta sea. Entonces siempre que van ustedes a hacer cálculos que tengan que ver con ángulos, sea en trigonometría o en algún otro ámbito de interés, siempre antes de empezar a usar la calculadora, después de prenderla, verifiquen en qué está configurado el dispositivo. En grados, degrees en inglés, porque ahí sí, yo no he encontrado calculadoras que desafortunadamente que estén con los símbolos en español. De hecho, en las calculadoras está abreviado seno como S y N, porque se fabrican en China, cuando deben estar en chino. No, las empresas que las mandan a fabricar a China son normalmente anglosajonas, típicamente gringas, y entonces los chinos las hacen con los letreros en inglés. No en español, no en francés, no en chino, sino en inglés. Entonces ahí vamos a encontrar, además de los libros que están escritos en inglés, el símbolo de seno como S y N, no como S primero. Segundo, los grados, la medición del ángulo, si está en grados, va a estar como DEG por degree. ¿Sí? Grado es degree en inglés y lo van a abreviar con esas tres letras. ¿Sí? Es para que lo vean. La otra forma de medir los ángulos es con radianes. No hay bronca, en inglés es radian. Y la abreviatura en los textos en las calculadoras es RA. Entonces verifiquen. La tuya, ¿cómo viene? Cuando la prenden es como viene configurada por default o de fábrica. ¿Qué dice? ¿No dice? Arriba. Arriba. Dice más. ¿Cómo? Más. ¿Más? Más. MATH. MATH, matemática. Y cuando la aprietas, no sé, alguna función trigonométrica. Sale ninguna de esas. Ninguna de esas. En la torre. Funciona. Lo primero que les decía,
sin, sin, seno. Con las otras funciones trigonométricas no hay mucho problema. Las otras 5 funciones trigonométricas son la función coseno, cosine, se abrevia COS, tangente, tangent, TAN. Luego aquí están en el letrero secundario. Las otras 3 funciones trigonométricas son los inversos de las primeras 3. Son entonces seno, coseno, tangente. El inverso de la tangente es la cotangente, pero aquí no dice cotangente, dice tangente a la menos 1. Es la cotangente. La siguiente, que es el inverso del coseno, es la secante, pero no dice secant, que sería la secante, sino dice inverso del coseno, coseno a la menos 1. Y la sexta función trigonométrica es la función inversa al seno, que sería la cosecante. Normalmente se abrevia como CSC. Ojo, no es coordinación de servicios de cómputo, eso está en rectoría, a donde van a sacar sus asuntos de las claves y eso. Es curioso, cuando lo vi por primera vez dije, cosecante. Ah, no, es la coordinación de servicios de cómputo. La cosecante es el inverso de del seno. Y aquí está como seno a la menos 1. Si yo le aprieto cualquier cosa, quién sabe qué me aparece. El detalle es que estas son programables. Esta es programable, ¿verdad? No, las menos complicadas que estas, las más sencillas. En las calculadoras programables vienen pantallas o displays alfanuméricos completos, como si fuera la pantalla de una computadora, pero más de una computadora como la de sus abuelitos o de las mías, que eran monoprogramables. No sean gráficas. ¿Alguien que tenga una calculadora un poquito más simplona? ¿O la tuya también es programable? Sí, también. ¿Dónde me estaban vendiendo? ¿Me estaban de oferta? No traje la mía, pero en esa normalmente, o en el celular. Vean en el celular, la calculadora sin líneas de mi celular. Ahí como viene. También no van a hacer lo mismo. Hasta aquí aparece una calculadora casi común y corriente. Salvo que arriba dice, mira, aquí está, DEG. DEG, ¿sí? ¿Cómo le hago? Viene un 2ND, second. Creo que te están llamando. La segunda es DEG, degree, lo que estaba haciendo de cero. Ahí están, ok, bien. Entendí, estoy en clase. Sí, eso todos tenemos. A veces me pasa que estoy en clase grabando y de repente suena. Antes, cuando se me ocurrió, bueno, a veces no sé, ahorita ya parece que le configuró un poco Apple las cosas. Cuando se entraba una llamada y se cortaba la grabación, y yo quería mandar a mi llamada. Entonces, ya vimos que en el caso de algunas calculadoras vienen estos símbolos que decía yo. D significa grados. Ahí van a alimentar los datos para calcular seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante en grados, y por lo tanto los valores serían entre 0 y 360. Porque es un sistema sexagesimal que comienza en 0 y termina en 360. Eso nos da un círculo completo, 360 grados. Si son 2 círculos, sea 360 por 2. ¿Okay? Pero formalmente el ángulo puede estar dentro de un círculo, digamos a 0 grados, sería aquí. Aquí estaría 45 grados, 90 grados, 180 grados. La vuelta completa sería 360. 3/4 de vuelta serían 240. 90, 9 por 180 más 90 son 270. 180 más 90 son 270. A ver, 270 más 90, 360. ¿Ok? Si son radianes,
serán 0 pi radianes, un cuarto de pi radian, no, medio pi radian. Medio pi radian es igual a 90 grados. 180 grados, ¿cuánto es en pi radianes? Si 90 grados son medio pi radian, entonces 180 es un medio más un medio, un pi radian. O sea, de 0 radianes, 0 pi radianes, medio pi radian, un pi radian, 3 cuartos de pi radian, 2 pi radianes. Esto sería un círculo completo. Un círculo completo de 360 grados es igual a un círculo completo de 2 pi radianes. Y esto sería el hombre de Vitruvio. No, con el pie así. Que está dentro de un círculo y un cuadrado. Eso no significa que es algo muy antiguo como conocimiento humano. Bueno, ok. Si medimos en radianes, en pi radianes, debemos ver el número entre 0 y 2. Aquí sería 0.5, 1, 0.75, no, 1. A ver, tal vez 0, 0.5, 1, 1.5, 2 pi radianes. Que por cierto, eso ya está programado en las calculadoras. Si son grados, sería 0, 90. Ya, ¿se fijan lo importante de teclear el número apropiado en el dispositivo? Ah, es un ángulo de 90 grados, le pongo 90, pero lo tengo configurado en radianes, ya se fastidió la Francia. Si lo tengo configurado en grados, es un ángulo de medio pi radian, le pongo 0.5, no es. Entonces, antes de teclear, vean el letrerito. Si es este y está en radianes, ¿qué número debe meter? 0.5. Si está en grados, 90. Si está así, en radianes, 0.25. O sea, aquí sería, bueno, trate de hacerlo 45 grados. El problema es que no tengo aquí un compás que me ayude a. Un compás que sea para bailar. El ritmo. Ok. Ya sabemos que estamos hablando de ángulos y cómo tenemos que medirlos. Ahora, ¿cómo se ven después de que los medimos? No importa si es en radianes o en grados, si lo hacemos bien, la función seno de una función de, fíjense, esta es la variable independiente, ¿sí? Variable dependiente. Seno es la relación trigonométrica dentro de un círculo centro, ok, ahí está. Aquí sería 0 grados o pi radianes, es lo de menos. ¿Bien? ¿De dónde sale la función trigonométrica del triángulo rectángulo pitagórico? Si esto está aquí en mi sistema cartesiano, esto sería X, esto sería Y, y esto sería el ángulo. Por lo tanto, aquí está, esto es el 0 en X, aquí está el 0 en Y, esto es el 0 en Y, de aquí para arriba, ¿sí? Por lo tanto, esto es un valor, este valor de aquí para acá, es más, déjenme hacerlo con otro color, aprovechando que estamos en este pizarrón y tengo que hacer colores. Esta distancia va a ser la magnitud de Y, la altura, sobre el 0 en Y. Y este sería el 0
en X, 0X, el centro del círculo. ¿Esto qué sería? Una X en cualquier punto A sobre el eje de X. Entonces, este punto de aquí, ¿cuál es? Es el punto X, Y. Aquí tengo este sistema respecto al cual indico el valor del ángulo. ¿Y este ángulo cuánto mide? Pues mide dependiente del punto XY. Si el punto fuera otro, pongámoslo con otro color, con azul, si el punto fuera este, pues ahora sería X azul, Y azul. Este sería el punto X, Y, distinto de X, Y. ¿Qué es lo que varió? El ángulo. Entonces, dependiendo del ángulo, en un círculo que tengamos definido, tendremos diferentes valores. Es decir, el valor del ángulo será proporcional a X y a Y. Ahora, de aquí, ahora sí, ¿cuál es el seno del punto rojo? El seno se define como trigonométricamente, de acuerdo con Pitágoras, o con el triángulo rectángulo, que por cierto, el triángulo rectángulo, aunque lo conocemos como el triángulo de Pitágoras, en realidad ya era conocido desde tiempos de los asirios, o sea, 3000 años antes que Pitágoras. Pero ya eso se ha encontrado en algunas tablillas de arcilla encontradas en aquella región, pero no tiene nombre. Parece tarea de alumno de la mano. No tiene nombre. Sabemos que conocieron el triángulo rectángulo, pero no sabemos quién escribió la tablilla. Era un conocimiento ya conocido. Ese llegó de Mesopotamia al Mediterráneo, a Grecia y al resto del mundo. Gracias a Pitágoras. Si no, quizás no sale de Mesopotamia. Bueno, ¿cómo se define el seno de este punto? Pues depende del ángulo. Y el ángulo depende de esta magnitud de aquí y esta magnitud, es decir, de la longitud de los catetos. Respecto al ángulo donde se encuentra el que nos interesa, podemos definirlo mediante el cociente de el cateto. ¿Es cateto opuesto? Por favor. Google seno de. Creo que es el caseno coteto. Es opuesto sobre hipotenusa, ¿verdad? Sí. Está funcionando en memoria. Ok. El seno de este ángulo rojo, vamos a decir aquí nada más me quedo. La altura del ángulo, qué tan abierto o cerrado está el ángulo, depende de la magnitud de Y, en otras palabras, esto es Y, entre la inclinación de esto, Y entre la hipotenusa. ¿Okay? Bueno, esa es otra forma de definir el valor. Pues acá está Y, depende de Y, X depende de Y, entre H. Es que esta H, que sería la hipotenusa, normalmente cuando hacemos este análisis, sería un círculo. ¿Qué es esta línea anaranjada o qué es la línea azul? ¿Qué son? Dentro de un círculo. Radios, las dos son radios, estos son radios, también es otro radio es el radio de baterías, de transistores, pero aquí el radio es la distancia entre el centro del círculo y la circunferencia del círculo. ¿Bien? Entonces, si a este radio le damos un valor de 1, pues nos queda la hipotenusa, ¿cuánto mide? 1,
Y nos queda y entre h, donde h es 1. Ojo, esta h no es la h de la derivada de la función, el h de hipotenusa. Y entre 1 es y. Acabamos de confirmar que el seno de x es y. Bueno, pero depende de dónde esté y, del valor de y. Del valor de x, perdón, depende del valor de x. ¿Cómo se ve cuando representamos esto? No gráficamente en un círculo, sino dándole valores a x. Repito, pueden ser en grados o en radianes. Cuando el ángulo vale 0, ¿cuánto vale la altura? ¿Cuánto vale y? Háganos su calculadora. Seno de 0. Ahí sí no importa si es en radianes o grados. 0. O sea, hasta aquí. Pongámoslo en radianes o en grados. Es más coloquial, más cotidiano los grados. Yo no veo por la gente por la calle caminando midiendo radianes. Los que llegan a medir casi siempre miden grados. Bien. Midamos entonces en grados, verifiquen que su calculadora está en grados. ¿Cuál es el seno de un ángulo de 15 grados? Punto 25, ok, escriban, punto 25. Supongamos que es punto 25, que quedara por acá. ¿Cuánto dije? Punto 15. Ok, eso lo hago después. Ahora, ¿cuánto vale el seno de 30 grados? Punto 5. El doble. ¿Sí? El doble de la magnitud del ángulo, de 15 a 30 grados. Por cierto, 30 grados sí los conocen. Cuando usaban sus escuadras de este tipo hasta en la primaria, ¿cuánto mide este ángulo? 30 grados. Esta es una escuadra que se conoce como una escuadra 30-60. ¿Por qué 30-60? Porque este ángulo mide 30 grados y este ángulo mide 60 grados. La otra escuadra que solemos usar tanto en arquitectura como en no la traje. No la traje, secretaría no la traje. La otra escuadra más común en uso escolar e incluso en oficinas de arquitectura e ingeniería, ¿cuál es? Esa que tiene los lados iguales, los catetos iguales. ¿Cuánto miden los ángulos? 45, se conoce como la escuadra de 45 grados. Bien. ¿Cuánto es el seno de 45 grados? Ya vamos, 15, 30, 45, 30 más 15 son 45, ¿cuánto? Punto 70, va aumentando. Después de 45 pasemos a 60 grados. 45 más 15 nos da 60. Punto 86. ¿Sí? Punto 86. Ya llegamos a 60 grados, a este valor de acá. 60 más 15 nos da 75. 75 grados. ¿Cuánto es el seno de 75 grados? 96. Sigue aumentando. Si lo revisan, el aumento no es lineal. Si lo grafican, no es lineal. O sea, no es así. No es una función. La función seno, ergo, no es una función lineal. Estamos viendo que tiene cara de no lineal. Luego que sigue, 90 grados. Ya pasamos de aquí a acá. Vale 1. 90 grados vale 1. Lo voy a poner aquí. Esto sería 90 grados. Si es en grados sería 90 grados. Aquí sería la mitad de 90, serían 45 grados. Bien, no lo voy a quitar todavía. De 90 más 15, 105. ¿Cuál es el seno de 105 grados? Punto 96. ¿Sí? ¿Cuánto era de 75? Punto 96. Sí. Se empieza a regresar. Vayámonos a 90, 180.
¿Cuánto? De 180, 270 menos 1 más y, menos y, menos 1, estaría por aquí. $360 sería aquí. Aquí serían 90 grados, 180, 270, 360, 0. 180 grados es un círculo. Si algo está girando y hace un círculo completo, le decimos un ciclo completo. Una vuelta completa, un ciclo completo. También le llamamos periodo. Esto es en el fenómeno físico. La representación gráfica de este fenómeno cíclico en función del seno, de la medición, del cálculo del seno, de la medición del ángulo, nos da esta gráfica no lineal. No lineal, que representa el círculo completo o el periodo completo. Podemos decir entonces que esta gráfica de aquí a acá nos representa un periodo. Tiene forma de A. ¿Y qué forma tiene la función seno? A esto en algunos lugares llaman una onda. Las funciones trigonométricas nos dibujan ondas. O podemos decir que las ondas que también existen en la naturaleza, como la sol, las curvaturas en la superficie de un cuerpo de agua, un líquido que está perturbado, se producen ondas. Entonces, las funciones trigonométricas nos pueden ayudar a entender el comportamiento de este tipo de fenómenos. De hecho, cualquier fenómeno que llamemos onda o fenómeno ondulatorio, que formen ondas físicamente, o fenómenos que se repitan, fenómenos periódicos. No tienen que ser necesariamente cosas girando, sino cosas que se repitan, fenómenos que se repitan, fenómenos periódicos en general. Y resulta que los sistemas biológicos tienen propiedades o algunas características o fenómenos específicos de sistemas biológicos tienen un comportamiento, si no ondulatorio, sí periódico, o incluso ambos, cosas que se repiten. Hablamos de los ciclos biológicos, por ejemplo. Entonces, las funciones trigonométricas por eso representan mucha importancia, una representación matemática muy importante de fenómenos biológicos. Por eso es importante revisarlas. Okay. Si aplicamos la definición de la derivada de una función y', por lo tanto f' de x, a la derivada del seno de x en y, si la de x en y. Bien, tendríamos que aplicar entonces el principio de la función límite, es lo que voy a hacer aquí. Sería entonces el seno de x más h menos seno de x entre h cuando h tiende a 0. ¿Sí? Aquí no puse límite porque ya lo pasé directamente a la representación
seno de x más h menos seno de x entre h. Tendré que desarrollar esto. El desarrollo está en el apunte en PDF, en el sitio web y en el CIPIC, ahí consúltenlo por favor. Y vamos a llegar a la definición de que la derivada del seno de x, la derivada y' del seno de x termina siendo el coseno de x. Bien, ok. Eso es lo que nos termina el desarrollo de la definición límite de la definición de la derivada como el límite de la función, el límite del seno de x, el límite del seno de x menos el seno de x entre h, cuando h tiende a 0, es el coseno de x. Pongamos la prueba graficando. Bien. ¿Cuál es el coseno de 15 grados? Calculen. Punto 96. 15 grados. Ah, el coseno de 0. Debemos comenzar aquí con 0. X igual a 0. ¿Cuánto? 1. Ok. Sí, por eso como no comencé con el origen, de repente me perdí. El punto me dio. Aquí esto sería. Aquí es 1 la unidad. Aquí sería menos 1. 15 grados sería punto 90 y tantos, andan por acá. Sí, por acá. 45 grados. El coseno de 45 grados. Punto 70. Ok. El coseno de 90. ¿De cuánto fue? ¿De 45? ¿Les pregunté 45 o 90? Sí, 45, ok. El coseno de 90. 0. El coseno de dije 90, ¿verdad? Seguiría luego 105 menos punto 25. ok, anda por acá, o sea, es negativo, ok, de 270 ¿0? ¿Cuánto? ¿En cuál daba 0 el seno de x? 180. ¿El coseno de 180? Menos 1. Está acá. Ahí está. 180. Aquí sería 360. Y acá entre 180 y 360 está. ¿En cuál nos dio menos 1? El seno. ¿Cuál es el cifra? La pantalla en su cuaderno. ¿Cuánto? En 270 nos dio. Ok. El seno dio menos 1. ¿Cuánto es el coseno de 270? 0. Y este está 1. Ok. Esto es el coseno y nos dice que es la derivada del seno. Y es igual a seno de x, y' es igual a coseno de x. ¿Es cierto? No traje mi
Ah, no, sí, aquí están. Si la traje, pues son como te pasé las coordenadas. Ok. Vamos a ver. Aquí la pendiente, ¿cómo es? Muy grande, 1. Luego, conforme aumenta X, se va corriendo para allá y entonces la pendiente va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo hasta que es 0. Luego, la pendiente de la tangente se hace negativa, y negativa. Ah, es que aquí lo que tenemos es, en rojo, con rojo lo que tenemos es y' más y' y menos y', la derivada. Entonces aquí la pendiente se hace negativa. Y aquí es lo más negativa, menos 1. Y luego la pendiente empieza a ser menos negativa hasta llegar a 0. Y luego la pendiente empieza a aumentar hasta llegar a un máximo de 1. Hemos confirmado alfanuméricamente y gráficamente que la derivada de la función trigonométrica seno de x es coseno de x. Okay. Aquí me voy a permitir, en el segundo sistema cartesiano, me voy a permitir, tengo y menos y x. Voy a graficar aquí la función y igual a coseno de x, la función trigonométrica coseno. Ya la tengo ahí. La copio. Empiezo en 1 cuando x es igual a 0. Cuando estoy aquí, y vale 0. Cuando llego a este valor de x, aquí sería más 1, aquí sería menos 1. Cuando llego acá, será entonces menos 1. Y al aumentar el valor del ángulo, veo que al llegar a este valor se hace 0 y luego aumenta. Acá tengo que aumentar así. Ok. Esto es coseno de x. ¿Cómo es la derivada del coseno de x? Hagámoslo gráficamente. Aquí la pendiente, ¿cuánto es? 0. ¿Bien? Aquí es 0. Aquí también es 0. La tangente en este punto es 0. Y acá la tangente del coseno de x vuelve a ser 0. Aquí la pendiente, ¿cómo es de la tangente? Negativa, y aquí es el máximo negativo. Aquí es lo opuesto, es positiva y es el máximo positivo. Y aquí vuelve a ser 0. ¿Cómo es la forma de la gráfica de la derivada del coseno de x? ¿Cuál es la derivada del coseno de x? Y por hoy, colorín colorado, este cuento es acabado.